aclarar, porque en mi intervención anterior dije que la intervención Paniagua había sido tan contundente que hasta tembló la tierra, pero no fue así, fue un error del sistema de alarmas. Piensan que el presupuesto público es para que entren pobres y salgan ricos y en vez de que sirva al pueblo, porque como en todo hacen cálculo, no tienen corazón, sino tienen caja registradora. ¿Cómo pueden oponerse? Por ejemplo, no se está planteando, pero que hubiera un ferrocarril, un tren suburbano de la zona de Catepec hacia la Ciudad de México, horas se pasa el pueblo trabajador para desplazarse. No, es que no va a ser rentable. Lo más importante es el ser humano, es nuestro pueblo, lo demás es accesorio. Y todas las decisiones que se tomen para mejorar las condiciones de vida de la gente son fundamentales. Porque reitero, lo único que ven son negocios. Están en Querétaro, se hicieron del negocio del agua y en todos los lugares donde gobiernan. Bueno, Benito Juárez, el cártel inmobiliario, que es una forma de operación de gobierno. Y entonces, insisto, piensen que el presupuesto es para su pecunio. No, eso se acabó. Por ejemplo, ahora mismo que está sucediendo la Comisión de Puntos Constitucionales, ahí mismo me parece importante prestar atención cuál es la visión que tiene la oposición de supuestamente cómo son las nuevas leyes, qué son las nuevas leyes, qué son las nuevas reformas y para qué funcionan. Al parecer tienen un desconocimiento porque viven en una burbuja. Recordemos a Santiago Taboada diciendo que el costo del metro tiene que subir porque si usted quiere un mejor servicio, pues tiene que pagar más. Y reconocen y saben cuánto es el gasto diario de una persona de clase media. ¿Cuánto es el gasto de transporte que hacen diario? Digo, en su burbujita de sueldos grandes, nada más métanse a ver una encuesta de cuánto desearían ganar. Ojo, desearían ganar. Una persona de clase media, ¿cuánto desearía ganar al día? Y la verdad, el deseo a ganar es muy poco. Ni siquiera con eso le alcanzaría para moverse de esa manera. Aspiran a ganar 6,000, 8,000 pesos mensuales. Escúcheme bien, yo sé que podría haber gente que gana eso o menos, pero hay personas que no ganan eso, que ganan 3,000 pesos mensuales, 4,000 pesos mensuales. No gastan en ningún lujo, ahorran, se detienen de hacer compras de alimentos. No andan tomando decisiones de irse de viaje o faltar al trabajo. Es gente que tiene su dinero bien medido. Y ese es el pueblo. Esa es la mayoría. Esa es quien sale a votar para poder tener ese apoyo, para poder tener esa beca, para poder tener esa misma pues jubilación, vaya, que no pueden tener una jubilación y que tienen apoyo a adultos mayores. Ese es el dinero que les ayuda a poder retomar sus días y un respiro para poder crecer, y aquellos adultos mayores para poderse dejar de preocupar qué mañana irán a comer o si les va a alcanzar. Pero al parecer, en esta comisión de puntos constitucionales, solo ven, es que no nos avisan, el presidente no nos avisa cuánto va a costar y a mí en qué me van a beneficiar. La construcción de servicios públicos no nada más son para la clase alta, son para la gente, y más los transportes públicos, son para la gente que los utiliza, la gente que muy apenas puede pagar entre 5 y 7 pesos de transporte público, que pueden pagar como máximo 15 pesos de ida y regreso. De eso estamos hablando. Pero ellos, como gastan millones en gasolina, y más porque las tienen ahí bien pagadas por la misma comisión, por los mismos Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, pues no saben el real costo, el verdadero costo y el gasto que tienen que hacer diario. Díganme quién de aquí le regalan la gasolina y el transporte, porque a mí me encantaría saber. Simple hecho de tener una bicicleta tiene un costo. Tenemos que mandarla a arreglar si le pasa algo, porque tampoco somos mecánicos, hay que convertirnos en mecánicos. Se le poncha una llanta, hay que cambiarla y hay que comprarla. También tiene un costo. No es gratis estos servicios
de transporte, pero bueno, miren cómo comentan y cómo tienen la cabeza llena de ignorancia por vivir en una pequeña burbuja de desinformación. Héctor Saúl Telles. Adelante, diputado, está por 5 minutos. Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia. En este dictamen nosotros tenemos que ser muy responsables al señalar que la historia que nos ha marcado al menos estos últimos 6 años en el uso del ejército para llevar a cabo algún ejercicio de desarrollar actividades económicas ha sido completamente con números negativos. Hay que recordar que el Tren Maya, con una ejecución y puesta en marcha de 6 meses, apenas ha podido mover a cerca de 250,000 personas, es decir, 35,000 pasajeros al mes, muy por debajo de la meta que se tenía estimada para poder pensar que el sistema de transporte del Tren Maya pueda ser viable y que pueda generar utilidades. Ya lo ha dicho el propio presidente, que no generarán ninguna utilidad este tipo de proyectos, ni en este gobierno, ni en el que sigue, sino que este tipo de proyectos tendrán que ser subsidiarios. Y aquí no comparto la idea de que algunas veces es subsidiado el transporte de este tipo. No, siempre ha sido subsidiado. Y un caso elemental es el sistema de transporte colectivo metro de la Ciudad de México, que a pesar de tantos subsidios y tantos años, el metro de la Ciudad de México sigue siendo desastroso. Nosotros no podemos dar confianza al gobierno para crear una empresa de carácter estatal y llevar a cabo la administración del sistema ferroviario para pasajeros. Y además abre la puerta a este dictamen para que participe precisamente una empresa estatal. Ya sabemos para quién, porque la tendencia de este gobierno ha sido darle al ejército la administración de las principales empresas de carácter económico, como el Tren Maya, los aeropuertos, como el AIFA. Y nuevamente estamos ante la puerta de la militarización de un servicio más de carácter completamente civil. Y no tenemos confianza en que el ejército pueda llevar a cabo un buen ejercicio, cuando la construcción del Tren Maya se ha disparado por lo menos tres veces en el monto de su construcción. Lo que dijeron que costaría 120,000 millones de pesos, va a costar cerca de 480,000 millones de pesos. Lo que dijeron en el AIFA que iba a costar 180,000 millones de pesos, costó 120,000 millones de pesos. Todas las obras que ha llevado a cabo el ejército han tenido graves sobrecostos y todas las empresas de carácter estatal que maneja el ejército son deficitarias y tienen que subsistir por subsidios, es decir, meterle dinero bueno a las empresas deficitarias. Tampoco podemos acompañar el dictamen porque se pone en riesgo las concesiones otorgadas a los particulares y se crea una grave incertidumbre de inversión en nuestro país. Y les quiero comentar que se acaba de dar a conocer un dato fundamental. La inversión extranjera directa en nuestro país ha disminuido de 39,108 millones de pesos a 30,196 millones. Dato que ratifica la propia Coparmex. Como quiera que sea, ha disminuido bastante, y eso no se puede negar. Y el último dato económico el día de hoy lo acabamos de conocer. Si seguimos con estas propuestas que vulneran la incertidumbre de inversión en nuestro país, vamos a seguir con tendencias económicas negativas. Hoy el peso amaneció a 19, se los dejo el dato, a 19 pesos por dólar. Lo que fue el superpeso hace unos meses, hoy ha sido completamente devaluatorio. Y también les quiero comentar que el crecimiento económico en nuestro país, en promedio, será para este sexenio. Y bueno, ahí sonó la alerta sísmica en este lugar, en este recinto. Espero no haber asustado a nadie. Quienes están, bien, cómo salieron corriendo. Aquí su servidor se encontraba fuera y también me asusté cuando estábamos fuera, pero bueno. Aquí vamos a escuchar. Fíjense bien. Lo que está diciendo este personaje es un desconocimiento total del servicio público. Lo está diciendo que va a ser subsidiado y que eso no estaría
correcto, ¿verdad? ¿Qué pasa? A ver, vamos a enseñarle al señor un poquito sobre qué países tienen subsidiado los transportes públicos y por qué nos beneficiarían. ¿Por qué nos beneficiarían? Tanto a quienes no tienen y no pueden hacer este gasto porque no les alcanza. No se trata de que el que es pobre es porque quiere, porque no hay trabajo. No. Hay trabajos muy mal pagados. Entonces, el apoyo a las personas, vamos a decirlo, personas de clase media, media baja, que las hay, son aquellas las cuales necesitan ese apoyo del transporte público gratis. No, neta, es que meterían a miles. Pues bueno, les ayudaría ese transporte. Usted puede pagarse o este transporte y más, pues entonces busque esa manera. No, es que están buscando ahorro. Bueno, démosle prioridad a quienes realmente lo necesitan. ¿Cómo? En países Luxemburgo es completamente gratuito a nivel nacional desde el 1 de marzo del 2020. Cuarentena. Malta se convirtió en el segundo país del mundo en hacer su sistema de transporte público que sea gratuito para todos los residentes desde el 1 de octubre del 2022. Ahí están como transformándose en gratuitos. Tallinn, Estonia. La capital de Estonia fue una de las primeras ciudades europeas en implementar el transporte público gratuito para residentes registrados desde el 2013. Ahí está. Haslet, Bélgica. De esto nos podría hablar Richard Dallier sobre el transporte público que desde 1997, fíjense, pero revocó desde el 2013 para adultos debido al costo creciente. ¿Qué pasa? En China, que es país de primer mundo, Brasil, que lo considero uno de los países fuertes también, y Estados Unidos y hasta Australia. Pero aquí me llama la atención, es que no se trata de que sea gratis para todos. Fíjense, la ciudad de Volta Redonda en Brasil ofrece transporte público gratuito a los estudiantes, a los ancianos y a las personas con discapacidad desde el 2016. También hay otras ciudades brasileñas que ofrecen transporte público gratuito o subsidiado a los determinados grupos de la población. Pues también en México existe. Pero afectaría la economía de cada uno de los ciudadanos si esto de incrementar el costo, no, neta, es que tendríamos un mejor transporte público. Pues para eso se cobran impuestos. Para eso ya no hay desvíos de recursos públicos por altos funcionarios públicos. ¿Estamos entendiendo? Por eso se pretende, y no tendrá favorecimiento, porque no se pretende tener favorecimiento que no sea para el pueblo. Señores, no han abierto los ojos y no se han dado cuenta de qué están hablando ahí en la Comisión de Puntos Constitucionales. Por algo se los comentó y se los mencionó el diputado Fernández Noroña. Vayamos a escucharlo porque... no, miren, sí siguió hablando aquí. Don Transporte Público. Después de este pequeño susto y temblor, ¿Susto? espero que todos estemos bien y todas las familias mexicanas estén bien. ¿Cuál susto? Continuamos hablando de que este tipo de iniciativas enrarecen el escenario económico de nuestro país. Este tipo de iniciativas vuelven a asestar un golpe directo a la certidumbre jurídica que deben de tener las inversiones en nuestro país. Y miren, quiero concluir diciendo que el peso, como se los mencioné hoy, precisamente a raíz de todo este cúmulo de iniciativas que están en materia constitucional transgrediendo e impactando en el sistema económico, hoy ha despertado en 19 pesos por dólar. Esto habla de que desde el primero... A ver, ya. Porque se puso a hablar del dólar como si fuera analista político, económico, perdón. Aquí don Jeremías. Y le tienen que dar una cucharada de su propio chocolate, escuché. El uso de la voz hasta por 5 minutos. Compañeras, compañeros, la intervención Paniagua ha sido tan contundente que hasta la tierra retumbó. Conmovió hasta los cimientos mismos de la patria.
Son simpáticos. Piensan que el presupuesto público es para que entren pobres y salgan ricos y en vez de que sirva al pueblo. Porque como en todo hacen cálculo, no tienen corazón, sino tienen caja registradora. ¿Cómo pueden oponerse? Por ejemplo, no se está planteando, pero que hubiera un ferrocarril, un tren suburbano de la zona de Catepec hacia la Ciudad de México. Horas se pasa el pueblo trabajador para desplazarse. No, es que no va a ser rentable. Lo más importante es el ser humano, es nuestro pueblo, lo demás es accesorio. Y todas las decisiones que se tomen para mejorar las condiciones de vida de la gente son fundamentales. Y este es el tema. Cuando Ernesto Zedillo, el 27 de febrero del 95, se hizo la modificación al artículo 28 para la inversión privada en ferrocarriles y en satélites, nos dijeron que iban a ser los más modernos del mundo, tan modernos que fueron invisibles. No había tren de pasajeros en todo el país, excepción del Chihuahua Pacífico, que por cierto debo conocer. Todos, sí me dicen que es muy bonito, todo desapareció. El tren, van a Europa, viajan a Europa y se suben al tren encantados. ¡Ah, qué bien! ¿Y por qué aquí en México no va a haber tren de pasajeros? Dicen que están preocupados del medio ambiente, trailers de doble remolque, como lo dijo aquí mi compañero Marco Rosendo, que causan creo que el 60% de los accidentes, la mercadería, la carretera México-Querétaro. Los paniaguados gobiernan Querétaro y ya están interesados en que hubiera un tren a Querétaro de pasajeros y de carga. Es una pesadilla esa carretera, peligrosísima, siempre tiene problemas. O sea, recuperar la red ferroviaria al servicio de la patria y del pueblo, pues es fundamental. Luego dice que hay una devaluación. Cuando ellos gobernaban era deslizamiento, pero ahora es devaluación. Lo recibimos a 20 pesos, se los recuerdo. Pero ya podrán hacer todos los movimientos económicos que quieran, que la reforma al Poder Judicial va. Que por cierto no es tema todavía, ya vendrá su momento. Entonces, es muy importante esta decisión de recuperar los ferrocarriles. Bueno, yo no sé por qué van a votar los paniaguados en contra si es la herencia que tanto presumen de su tatarabuelito Porfirio Díaz. O sea, es el que se dice que más ferrocarril construyó, aunque en realidad fue Manuel González, su compadre. Entonces, vamos a recuperar esa obra histórica que hizo su tatarabuelito al servicio del pueblo, ni así quieren votar a favor. Porque, reitero, lo único que ven son negocios. Están en Querétaro, se hicieron del negocio del agua y en todos los lugares donde gobiernan. Bueno, Benito Juárez, el cártel inmobiliario, que es una forma de operación de gobierno. Y entonces, insisto, piensen que el presupuesto es para su pecunio. No, eso se acabó. Esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, plantea que el dinero del pueblo es para el pueblo, en su beneficio. Y que se deshonre, que se le regatee a las Fuerzas Armadas, primero una función constitucional que tienen de obra social, está en el marco constitucional, eso no es ningún... Ahora van a decir que el DN3 en apoyo a desgracias es la militarización del país, son responsabilidades constitucionales que tienen desde hace mucho tiempo. Y la construcción de obra pública también. Nadie habría hecho en el costo del aeropuerto Felipe Ángeles esa obra, ni del Felipe Carrillo Puerto en Tulum. Y hay tramos del Tren Maya que hicieron empresas privadas, la de Slim, dentro de estas, por cierto. Y las más difíciles le correspondieron al ejército y las resolvió. Y las resolvió de manera correcta. Así es que regatearle a las Fuerzas Armadas. Bueno, pero además los que bañaron en sangre al país para proteger al grupo del Chapo Guzmán, que hablen de militarización, hijo, de veras se necesita cachaza para plantear un argumento de esa naturaleza. Así es que el Partido del Trabajo votará en favor de esta iniciativa, que es un proyecto ambicioso para recuperar y restablecer el ferrocarril de pasajeros en buena parte del territorio nacional. Ojalá lo pudiéramos hacer en todo el territorio nacional. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Como siempre, el diputado Fernández Noroña tiene esta, facilidad de exhibir, de sacarle las vísceras de la realidad, vamos a decirlo así, a estos contrarios, oposición, y contrarios porque están en contra del pueblo de México. Están en contra de ellos porque no quieren que obtengan los beneficios que se merecen. Por lo tanto, los vemos. Pero creo que es un buen principio que esos campesinos del desierto de Coahuila, como los hay en la selva o los hay en muchas partes, hoy se puedan transportar sin tener que pagarle a otro para que los suba en la caja de la camioneta y viaje durante horas y luego ir a una carretera y estar ahí en medio esperando que pase un transporte y así lograr, que es lo que hoy sucede en muchos lugares de este país. Recordemos que también cuando se quitó el tren de pasajeros se obstruyó la llegada de médicos,
de profesores. Puedo contar muchas anécdotas. Algún maestro que se va allá en mi tierra, pues colgado de un tren de transporte porque no hay otra manera de llegar a esa lejana comunidad. Estamos a favor, espero que en septiembre podamos votarlo de inmediato y que podamos hacer eso que les digo. Oiga, señores, pues si ya tienen tanta lana, pues dediquen una tantito y póngale al tren algunos carros de pasajeros. Esperaría que también se invirtiera más. Hay ferrocarriles que pueden atravesar el país, no solamente en el Istmo, también saliendo de Manzanillo para llegar, pasando por Jalisco, para llegar al otro océano. Sí, correcto. Y que pueden darnos una competencia muy fuerte. Pero me parece increíble que Moreira se haya puesto a favor en estas discusiones, pero pues claro, les tocaría. ¿Entienden la visión de quienes, bueno, a este personaje que me parece un ladrón, entiende cómo funcionan? O sea, se están haciendo tontos al decir es que Morena le quiere robar. No, Moreira lo dejó súper claro, dijo, claro, necesitamos que el transporte sea para el pueblo, para la gente que necesita llegar a su trabajo. No para andar vacacionando. ¿Tienes vacaciones? Pues entonces págalo. Si te estás dando un lujo de vacaciones, pues dátela porque tienes el nivel económico. Es importante que la gente que desea llegar a su trabajo y que sea el transporte público gratuito, se necesita para apoyo, para ayuda, subsidiado, de acuerdo totalmente. Pero la narrativa de la oposición es distinta. Escuchémosla. Miren, estamos en un falso debate. Acción Nacional no se opone a la construcción de trenes ni de vías férreas en el país, de ninguna manera. ¿Entonces a qué? Lo que hemos señalado contundentemente es que esas disposiciones ya existen. Cuando el protagonismo político y presidencial abunda, sí perjudica. Estamos hablando de la Constitución. Es un afán protagónico de decir que retoma la rectoría del servicio ferroviario cuando el Estado mexicano perdió esta rectoría. Yo reto a alguno de los diputados del oficialismo, ¿cuándo perdió la rectoría del Estado en el uso del sistema ferroviario y de las vías férreas? Nunca. Cuando entregó las concesiones. Nunca. Una cosa es que esté concesionado. Pues la rectoría del Estado sigue ahí. El Estado nunca ha perdido la oportunidad de prestar servicios a través de las vías férreas. Es un afán protagónico elevar a la Constitución estas disposiciones. Tan es así que aquí se dijo que el Estado no tenía la oportunidad de prestar servicios ferroviarios de pasajeros. Es una mentira. Ahí está el artículo 101 del reglamento del servicio ferroviario. Existe la preponderancia del Estado mexicano para dar servicio de pasajeros sobre las vías férreas en prioridad al servicio de carga. Y aquí se mencionó de forma mentirosa por algún diputado que no existía. Sí existe. Artículo 101 del reglamento del servicio ferroviario. El Estado mexicano nunca ha perdido la preponderancia de prestar servicio de pasajeros sobre las vías férreas existentes. Lo que nosotros queremos remarcar es que ojalá el gobierno sí hiciera al menos un solo tren. Pero no puede terminar ni siquiera el tren interurbano que lleva 2 sexenios construyéndose de Toluca a la Ciudad de México. La obra maldita, le dicen ya por ahí. ¿Cómo podemos confiar en este gobierno cuando en 30 años este movimiento en la Ciudad de México construyó solamente una línea del metro? Por eso no han ganado ustedes. Que se cayó, por cierto. Entonces, yo creo que no podemos brindar esa confianza. Aquí, lo que con esta modificación se está realizando es un protagonismo completamente... Este tipejo inservible, mitómano, vamos a decirlo, lo único que estamos escuchando es una queja de intentar buscarle debilidades o fallas al pastel, vamos a decir. Sí me entregaron un pastel, pero no me gustó. A ver, el proyecto del metro lo tenían desde Enrique Peña Nieto y no hizo ni madres. El presidente siguió con proyectos y claro, a la ciudad necesitaba, pero había cosas más importantes que atender que solamente poner un metro. Hoy se están completando, se están haciendo. Uy, no. Por algo les dicen a los panistas y a los priistas que ningún chile les embona. Que porque no lo querían azul, que lo querían rojo. Que porque es rojo ahora, que ellos lo querían rojo, pero ya no lo quieren rojo, ahora la quieren morado. Y así se la van a pasar. Porque esa es su chamba, ese es su trabajo.
que ningún chile les embonan. O dime si me encuentro equivocado. ¿Quién anda aquí en el chat? ¿Quién anda en el chat y desde dónde me estás viendo? Porque yo no te veo comentando por aquí. Lo que dijimos es que conforme al discurso que ha manejado el movimiento de la 4T durante todos estos años es que el apoyo a los jóvenes fuera universal y que no se discriminara únicamente a un sector poblacional de la juventud. O sea, le vamos a pagar becas a los niños de la náhuac, a los que sus papás se han hecho millonarios y ricos y que para ellos pagar mensualidades en escuelas de 150,000 pesos no es nada. ¿También a esos les van a dar becas? Bueno, no seas... Bueno, ustedes entenderán. El posicionamiento de Acción Nacional en los temas aprobados. Y hoy no podemos apoyar esta iniciativa, esta reserva, porque crea incertidumbre, porque transgrede concesiones y porque no tenemos confianza en la inversión y el manejo de recursos que hará este gobierno en el supuesto sistema ferroviario que echarán a andar. Muchas gracias. Denle un premio al niño inseguro. Muchas gracias, diputado Telles. Que le ayuden, por favor. Se terminó la lista convenida de oradores registrada, entonces sin necesidad de que se consulte. No, cerramos con el diputado Si Fernández hay- Noroña. En primer lugar, al grupo parlamentario no desea participar. Yo iba a preguntar si se había ido Marcelino o se había ido el PRD. Bueno, primero aclarar, porque en mi intervención anterior dije que la intervención Paniagua había sido tan contundente que hasta tembló la tierra, pero no fue así, fue un error del sistema de alarmas. Entonces, aclaro, sí, no, siempre la alarma, equivocadamente. Esta reforma constitucional es una redundancia obligada, porque ha habido funcionarios públicos, particularmente del Poder Judicial de la Federación, que se han negado insistentemente a ajustar sus ingresos a lo que dice la Constitución, que nadie debe ganar más que el presidente de la República. Frente a esa situación, lo que ya está establecido en la Constitución, ha sido necesario, como decía mi compañero amigo Hamlet, lo que redunda no hace daño, también lo decía Pablo Gómez. Y entonces se plantea ahí una serie de consideraciones todavía más precisas para que no haya. Y también había un debate sobre si era solo su salario, prestaciones adicionales. Entonces clarifica todavía más en este sentido, para que nadie pueda argumentar diferencias de significado, de alcances entre salario y ingreso, prestaciones y una serie de cosas. Entonces queda ya bastante definido. Sí han cambiado las cosas en el país, podrá regatearlo la oposición, pero sin duda la transformación ha sido en serio y a fondo. Y una de las partes fundamentales es esto de la austeridad, que además la derecha aprovecha para sacar su racismo y su clasismo, metiendo la parte personal con la parte pública. O sea, la parte pública no hay discusión, los salarios, el tipo de desplazamientos que uno tiene que hacer en turistas y usa un avión, y a veces aprovechan esta promoción, esta convicción de una política pública de austeridad para meterse en la parte personal, que esa no tiene nada que ver con el tema. Entonces yo celebro esta reforma que va a obligar al Poder Judicial a ceñirse a lo establecido en la Constitución, pero si algún recoveco quisieran encontrar, pues va su pareja de reforma, que es la reforma al Poder Judicial, con la cual se elegirá por voto universal, secreto y directo, y todos los funcionarios que ingresen, pues ya no podrán seguir alegando retroactividad, sino tendrán que ceñirse a las políticas de austeridad, particularmente en cuanto al ingreso se refiere. Me parece que si en un país como el nuestro, con división de poderes, pero donde es un régimen presidencialista, hay un peso particular de la presidencia de la República, que alguien gane por encima del presidente dedicado al servicio público es una incongruencia, pero además de una incongruencia, rompe con toda esta política pública de austeridad que, por cierto, el pueblo el 2 de junio ha ratificado con su voto de que está de acuerdo en el desarrollo de la misma. Así que tenemos
esta reforma que además nadie va a intervenir en contra, nadie lo hizo ya, se fijarán las posiciones de los partidos y yo solo espero inocentemente que la oposición no aproveche su posicionamiento para decir estoy de acuerdo, pero suácatelas y venir a repetir todas las mentiras que además no le funcionaron, porque a mí lo que me sorprende es que mantengan el mismo discurso después de la elección del 2 de junio. Si hubiese habido un resultado positivo, si vieran que su insidia, su intriga, su mentira, su denuesto diera un resultado positivo electoralmente, entendería su pragmatismo, pero después de la zapatería del 2 de junio, que porfíen en la necedad de ese discurso mentiroso me parece equivocado, pero no seré yo quien le dé consejos a la oposición de cómo se maneje política y electoralmente, sino se los agradeceré eternamente. Es más, mientras sigan ahí con Claudio X González y con Marco Cortés y con toda esta gente al frente, no hombre, nosotros se los vamos a reconocer encarecida y eternamente. Muchas gracias por su atención. Pero no hablé de Alito, ya lo había dejado fuera. Pues es así como de nueva cuenta tenemos al diputado Fernández Noroña dando los puntos de por qué es necesario las reformas, por qué es necesario el brindarle un transporte público y gratuito a un sector de la población que lo necesita. Porque el hijo de Carlos Slim no se va a subir al metro. ¿Por qué se lo daríamos a él gratis? Claro, podría, pues sí, pues porque llega y demuestra que sí lo es y lo dejan pasar gratis, seguramente. Pero los hijos de Santiago Krill, los hijos de Xóchitl Gálvez, la propia Xóchitl Gálvez no utilizaría este transporte público. ¿Cómo por qué se los daríamos gratis si ellos que tienen la posibilidad de pagar un boleto, que 5 pesos para ellos no es nada, ¿por qué no se lo dejaríamos gratis a alguien que puede y le alcanza, muy apenas le alcanza, para pagar 5 pesos de entrada, de ida a su trabajo, a donde vaya, y 5 pesos de regreso? Estamos hablando 10 pesos. Hay quien se le complica. Hay quien esos 10 pesos los podría utilizar para ahorrarlos, para comprar o completar un alimento en su día a día. Todavía existen personas que no les alcanza. Así que seamos sinceros, seamos coherentes y no hablemos simplemente desde la ignorancia como lo hacen estos panistas que al parecer hasta Rubén Moreira entiende cuál es la necesidad y cuál es el pro para llevar a cabo esta nueva cuarta transformación. Pues señores, hasta aquí queda este video. Muchísimas gracias a aquellos que nos acompañaron, que anduvieron como Ara Leal, Serviano que anduvo por acá, M. Antonieta, Alberto Gómez, Ana Coronado y entre otros que nos apoyaron. Recuerda compartir y dejar tu like para llegar a esos mexicanos que aún nos hacen falta. Pues hasta aquí queda este video, fue un placer. Vámonos riendo, señores, porque ya hace hambre. Vámonos, que tengan excelente fin de semana.